Buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen desde las redes sociales en la transmisión de el primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas y Participación Social, así como Givernos Tamaulipas. Le damos la bienvenida a todas y todos a esta nuestra última actividad, la cual consiste en un panel con el tema ¿Ha sido funcional la reelección en México?, en donde participarán representantes del Tribunal Electoral, así como un representante de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A continuación, cedo el uso de la palabra a el maestro José Luis Ender Velarde. Adelante. Muchísimas gracias, Gustavo. Me da mucho gusto que nos encontremos de nuevo en un evento más en este primer Congreso Internacional. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Comenzaré por el doctor Edgar Danés Rojas, magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Me permito presentar también al licenciado Edgar Iván Arroyo Villarreal, también del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Bienvenido. Por último, maestra Gloria Reina del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Hola. Quiero presentar además al doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenido. Un saludo. Gracias, doctor. A continuación, los dejo en manos y en voz del moderador de este panel, el doctor Ernesto Casas Cárdenas, catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos da mucho gusto que estén todos ustedes con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Estoy muy contento del honor que me hacen por poder para poder moderar esta mesa. Y bueno, quien debe llevar la batuta de esto en términos del conocimiento, la experiencia y la contribución intelectual, pues es de la mesa de lujo que tenemos en esta tarde. De tal manera que más o menos les platico a los integrantes y a la integrante de la mesa la dinámica que habremos de seguir, y que es que yo les plantearé unas preguntas muy puntuales, muy concretas. A cada una y a cada uno de ustedes les haré una pregunta en la cual ustedes tendrán hasta 3 minutos para dar respuesta. Y si alguna o alguno de ustedes desea intervenir a propósito de la misma pregunta, adelante, ustedes lo indican y pueden dar una opinión sobre la misma pregunta. Es decir, una misma pregunta puede ser contestada por una o dos o incluso los 4, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, si les parece. Al final tendremos, tal vez, si el tiempo nos lo permite, una última ronda de preguntas que puedan surgir en el chat, que puedan estar en el chat y desde luego a través del propio Facebook. Entonces, si tenemos oportunidad, pues con mucho gusto se las compartiremos. Bueno, quiero empezar, como ustedes saben, pues es una mesa que tiene como objetivo, básicamente un panel que tiene como objetivo discutir sobre la reelección en cargos de representación popular. Entonces, ese es el objetivo y bueno, en ese sentido nos han acercado, el comité organizador nos acercó una pregunta muy concreta que dice si la reelección sirve como mecanismo de evaluación sobre el trabajo de los representantes políticos. Entonces, es una pregunta que en una primera instancia me gustaría, voy a respetar el orden en el que fueron presentados y presentada, de tal manera que me gustaría que el magistrado Edgar Danés pues, nos hiciera favor de darnos una opinión al respecto. Sí, con mucho gusto. Antes que nada agradecer, ¿verdad?, a la invitación a este evento de carácter académico, muy agradecido. Es un gusto además compartir con mis compañeros, con mi amigo Armando Villanueva, amigo de muchos años, con mi compañero Edgar Iván Arroyo, compañero magistrado aquí en el Tribunal Electoral, mi compañera de trabajo también, Gloria, desde luego con el doctor Casas, ¿verdad?, que nos hemos encontrado en algunas ocasiones ya en este tipo de eventos y somos compañeros de
de academia, de escuela. Pues muy agradecidos. Creo que el tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante. La verdad es que es algo novedoso el tema de la reelección. Se está poniendo en práctica de manera inicial en nuestro país. La reelección existió hace muchos años, principios del siglo XIX, pero con motivo del movimiento revolucionario pues, se modificó todo esto y precisamente fue la no reelección, es una de las banderas revolucionarias en este país. Todavía hay algunos oficios de las dependencias de gobierno que se firman ahí, que sufragio efectivo no reelección. La verdad es que ya hay reelección y la reelección con su exposición de motivos en la reforma constitucional cobra sentido en virtud de que es una manera de premiar precisamente la gestión de gobierno. Aquellos gestores públicos que llevan a cabo, de elección popular, que llevan a cabo buen desempeño desde el gobierno, bueno, pues se les puede refrendar la confianza ciudadana a través de las urnas. Yo creo que, como todas las figuras de carácter jurídico, político, tiene sus pros y tiene sus contras. De hecho, en este caso yo le veo más cuestiones a favor que en contra. Una de las cuestiones que veo yo a favor es que precisamente la reelección es un incentivo de los gobernantes para que al hacer bien las cosas, pues tengan el refrendo popular en el siguiente periodo para poderse reelegir. Pero en este caso también, pues el contra sería que, pues desde el ejercicio del poder, pues tienen cierta ventaja, ¿verdad?, contra los que compiten. Y entonces, pues sí hay una especie de inequidad desde cierto punto de vista, que no es lo mismo estar desde fuera buscando ingresar al poder que estar desde dentro tratando de conservarlo. Pero la Constitución es muy sabia y ha querido que en algunos aspectos la reelección no sea, digamos, letra de la Constitución. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, esa institución pues no opera la reelección, y en los gobernadores de los estados la reelección ha sido diseñada solo para los legisladores, en este caso diputados federales y senadores, y en el caso de los estados, los diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos. La Constitución establece parámetros, y al establecer los parámetros de los periodos en que puedan renovarse, pues es precisamente en donde se evita la distorsión que pudiera generar una reelección, digamos, indefinida. En materia municipal, en Tamaulipas, los miembros de los ayuntamientos solo pueden reelegirse en una ocasión, es decir, 3 años y luego 3 años. Los diputados al Congreso del Estado tienen limitantes de la misma forma que la tienen los legisladores federales, de hasta 3 periodos, 4 periodos, es decir, hasta 12 años, y los senadores igual, también 2 periodos consecutivos, es decir, hasta 12 años. Entonces, ya con esas limitantes estamos acotando los negativos que pudiera tener la reelección. Así que, desde mi punto de vista personal, yo lo veo como un incentivo positivo, y que con estas limitantes se evita el sistema de distorsiones que pudiera generarse. Esa es mi opinión, doctor Casas. Su micrófono, doctor Casas, por favor. Muchas gracias, magistrado Edgar Danés. Les voy a agradecer de manera respetuosa que hagan un esfuerzo extraordinario de síntesis, porque pues si no, no nos vamos a cansar a desahogar más preguntas. En esa misma lógica, le voy a agradecer al magistrado Edgar Iván Arroyo, que nos haga el favor de darnos su opinión sobre, reitero, la reelección constituye un mecanismo para evaluar a los representantes políticos. Adelante, por favor. Gracias, doctor. También de manera muy rápida, la verdad es un honor compartir esta mesa virtual con tan distinguidos juristas, mi compañero Edgar Danés Rojas, la maestra Gloria Hegelseg, desde luego, doctor Ernesto Casas, y importante más aún, el doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Victoria. Y bueno, este tema, desde mi punto de vista, efectivamente sí sirve como una evaluación. A ver, el tema de la rendición de cuentas es uno de los, vamos a llamarle, de los puntos más importantes que se tocaron para la introducción
de la reelección de representantes populares en la Constitución. La rendición de cuentas, como sabemos tradicionalmente, tenía que ver con los clásicos informes de labores a que están obligados todos los servidores públicos de elección popular a rendir año con año. En esta ocasión toma un matiz diferente. Esto nos lleva a que cuando un funcionario que ocupa un cargo de elección popular pretende reelegirse en el cargo, lo que hace en la etapa de campaña es precisamente buscar convencer a la ciudadanía que cumplió las expectativas, que cumplió las promesas de campaña y que sus acciones de gobierno son buenas y que por ello deben de refrendarle su apoyo con el voto. Pero más aún, se da esta evaluación porque el debate político va a ser más amplio ahora con la reelección, porque es criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los adversarios, por llamarle así, los adversarios políticos en la contienda electoral, puedan hacer referencia a los programas de gobierno de esta persona que pretende reelegirse. Puede hacer una evaluación positiva o negativa de lo que hizo en su encargo y hacer notar si cumple o no cumple o cumplió las promesas de campaña. De igual manera, se viene la defensa del ciudadano que pretende reelegirse y se abre un debate político amplio y entonces es aquí donde empieza la evaluación y el voto razonable. Definitivamente amplía y permite que transitemos más aún a la democracia, refiriéndome a que tengamos elecciones auténticas, que el voto es libre y que es razonado, que esa es la importancia precisamente de esta figura y que entonces no transitamos con el riesgo histórico que teníamos de la reelección, con un partido hegemónico. Ya aquí están las condiciones por la alternancia y la evaluación, insisto, es razonada. Entonces, desde mi punto de vista, sí sirve como una evaluación de parte de la ciudadanía respecto del trabajo de sus representados. Sería mi opinión. Gracias. Muy bien, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por atenerse al tiempo. Maestra Gloria Reina, si nos hace usted el favor de darnos su opinión al respecto. Muchas gracias. También de manera breve, saludarlos a todos. Doctor Ernesto Casas Cárdenas, buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria por la invitación a participar en el presente conversatorio, al Tribunal por conducto de su presidenta para poder yo atender en este caso y compartir con ustedes en este panel. En el caso del director de la Facultad de Derecho de mi escuela de pertenencia como docente, doctor Armando Villanueva Mendoza, así como los magistrados Edgar Iván Arroyo Villarreal y el magistrado Edgar Danés, a quien en particular le agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio y pertenecer a su vez a la ponencia del tribunal. Gracias a todos los que nos acompañan también a través de este medio. Y bueno, la pregunta, ¿sirve como mecanismo de evaluación el trabajo en este caso, el trabajo del representante, en este caso la reelección, nos sirve para evaluar? Pues yo considero que es de reconocerse que el ciudadano tiene la posibilidad precisamente de premiar o castigar a su legislador a través del voto. Sin embargo, este tipo de evaluación externo, por así llamarlo, deriva no nada más de la exigencia social de saber cómo trabaja un diputado o un senador. En la perspectiva actual es necesario eficientizar y transparentar el desempeño de la labor de los poderes del Estado, ya que ninguno de estos debe dejar de lado los procesos de evaluación de su labor. La evaluación legislativa y la credibilidad social en el quehacer parlamentario favorece la evaluación legislativa, al sostener que en un entorno de globalización y crisis económica, la eficiencia de la labor del Estado y los órganos que lo integran es trascendental. Entonces, tradicionalmente los procesos de evaluación de desempeños anteriormente se enfocaban a lo que eran las empresas privadas, pero estos han alcanzado al Estado y a sus instituciones como presupuesto para el establecimiento de políticas públicas que permitan lograr niveles de calidad y que sean eficaces para los fines pretendidos. Por lo tanto, podemos afirmar que servirá la reelección, además de juzgar el trabajo de los legisladores, la oportunidad de darle también al ciudadano la posibilidad de premiar y castigar de manera directa su desempeño en las siguientes elecciones. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor.
Muy bien, pues una vez más, muchas gracias por su opinión y por apegarse al tiempo. Además, en lo personal, si me permite, le quiero felicitar por la imagen que tiene usted a sus espaldas de esa pintura de Van Gogh. Es estupendo, ¿verdad? No quiero dejar pasar Sí. de señalar el buen gusto que tiene usted. Bueno, si nos hace el favor, doctor Armando Villanueva, es un honor tenerle en esta mesa y sobre todo escuchar su opinión. Si nos hace favor, ¿sirve o no sirve la reelección como mecanismo de evaluación? Sí, muchas gracias. Muchas gracias en particular a todos los que integran este panel, amigos, como bien lo decía Edgar, de muchos años, y verdaderos expertos en la materia. Quizá yo esté pues muy al margen de todas sus actividades, pero sin embargo, bueno, pues aquí se trata de opinar y quizá más como ciudadano, el generar una visión de lo que pues es la reelección. En este caso, si es un premio o no es un premio. Como bien lo comentó el magistrado Arroyo, la reelección está ligada también en una evaluación. En la medida en que algo se pueda evaluar, pues es en la posibilidad que el ciudadano tiene para valorar si conviene o no conviene mantener a una persona en un cargo. Creo que la historia pues es bastante amplia. Encontramos, por ejemplo, en los Estados Unidos el caso del senador Kennedy, Ted Kennedy, el más joven de los Kennedy, que duró 40 años, murió siendo senador por el estado de Massachusetts. Entonces, esto implica pues que existe una verdadera evaluación de la actuación, obviamente por sus electores, no por los ciudadanos. Y para ello se requiere que el ciudadano no nada más sienta como un derecho el poder votar, sino que también siente esa obligación y que efectivamente el ciudadano en las elecciones que impliquen una reelección, y yo diría que en todas las demás, participe, porque si no lo hace, bueno, pues esa evaluación puede quedar al margen de la ciudadanía y dejársela a minorías. Yo creo que esas cuestiones son primordiales, ¿no? Y quizá generar el desarrollo por parte del legislador ordinario de esa posibilidad que está prevista en la Constitución de sancionar el incumplimiento de una obligación como es el votar, ¿no? El artículo 38, si mal no recuerdo, lo precisa, ¿no? Y ante esa situación, bueno, pues yo creo que sería de una gran valía el que se desarrollara este tema a efecto de que todos los ciudadanos se sientan obligados a votar y en esa posibilidad de evaluar a sus representantes en este ejercicio de democracia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Villanueva. Bueno, en función de lo que ustedes han opinado, podríamos decir que en general existe acuerdo entre ustedes en que la reelección contribuye o se constituye en un mecanismo de evaluación de la ciudadanía hacia los representantes populares. En ese sentido, hay otra pregunta que la voy a hilar con esta primera, y que tendrían que ver con si para hacer una evaluación de un trabajo se necesita un diagnóstico previo, en donde, de acuerdo a cómo los legisladores han redactado esta iniciativa y ahora mismo ya se convierte en ley positiva, si para hacer una evaluación se necesita un diagnóstico, ¿dónde queda esa parte? ¿Se les olvidó a los legisladores o no es importante? ¿O dónde queda? Y esto está vinculado también con, de una vez lo planteo, ya que ya llevamos casi media hora y apenas llevamos una pregunta, eso lo vinculo con el hecho de la otra pregunta que dice, bueno, y entonces, ¿quién decide, en quién reside la atribución de decidir quién puede someterse o no a la reelección? Es decir, qué legisladora es susceptible de someterse a ese proceso de reevaluación, puesto que ya hubo una votación previa. Entonces serían las dos cuestiones, ¿verdad? Una es en dónde queda el diagnóstico previo para poder hacer una evaluación
y la otra, en quién quedó, de acuerdo a lo que se ha legislado, en quién quedó la atribución para decidir qué representante político se puede someter a ese proceso de reevaluación. Si no tienen inconveniente, me gustaría ahora invertir el orden. Me gustaría empezar ahora con el doctor Villanueva y luego, pues, de manera subsecuente. Si nos hace el favor, doctor Armando Villanueva. Muchas gracias, doctor Casas. En realidad, como lo decía hace un momento, para perfeccionar esta posibilidad reelectoral, es indispensable darle participación a la ciudadanía, pero con cierta obligatoriedad, porque de otra manera serían pues solamente aquellos que ejercen el derecho a votar quienes decidirían y quienes quedan en el pendiente, que en ocasiones son pues bastante mayor las personas que no votan a las que votan, pues prácticamente no participarían y por consecuencia pues la legitimación quedaría en duda. Ante esa situación yo creo que lo conveniente es que se evite que pues quienes participen no estén sujetos a evaluación. ¿Quiénes van a evaluar? Pues lamentablemente tendrían que ser los partidos porque son quienes los van a postular, ¿no? En esa visión de lo que es la reelección en nuestro país. Serían los partidos que originalmente los postularon para que los vuelvan a postular y es donde quizá habría que perfeccionar todo el desarrollo de este proceso de reelección, ¿no? Porque de otra manera, si el partido no quiere, aunque sea un excelente servidor público, pues no podrá ser reelecto porque no lo va a postular su partido y es un candado que establece la propia Constitución. Yo creo que pues este mecanismo de reelección está en pañales, ¿verdad? Estamos empezando este ejercicio. Seguramente en el futuro tendremos que ir mejorándolo con la intención de que sea realmente efectivo, ¿no? Es un poco también como el tema de las candidaturas independientes, ¿no? Que aún permite que pues el desarrollo legislativo las vaya perfeccionando. En la medida que lo logremos, pues yo creo que iremos avanzando en el sistema democrático. Gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, entonces en ese orden, si nos hace favor, la maestra Gloria Reina. Sí, gracias. Pues yo coincido en este caso con el director, con el doctor Armando. Atendiendo a la norma constitucional, pues van a ser los partidos políticos quienes realicen la postulación, ya que puede ser realizada, así como lo establece el artículo constitucional, por el mismo partido, por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Ahora bien, no podemos decir que la responsabilidad de la elección de quienes fungen como legisladores recaiga en los ciudadanos, ya que estos únicamente hacen una discriminación de las opciones impresas en la respectiva boleta. La selección inicia, previo cumplimiento de estos requisitos constitucionales y los previstos por las leyes reglamentarias, en los partidos políticos, que son actores esenciales en las democracias modernas y en las cuales, como ha mencionado, se gestan los actores políticos que inciden en el desempeño del legislador. Entonces, me uniría al comentario en el sentido de que todavía falta un perfeccionamiento que haga posible precisamente que no recaiga directamente en ellos o que bien se establezcan procedimientos idóneos que permitan que la evaluación vaya de la mano con la postulación, no nada más por la decisión del partido político. Pero hasta ahorita estamos restringidos por la norma constitucional. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Bueno, ahora vamos con los magistrados. Entonces, si nos hace favor, magistrado Edgar Iván Arroyo. Muchas gracias. Sí, también coincido con quienes me antecedieron en la palabra. Haría notar algo. Sí, efectivamente estamos en un sistema mayormente de partidos políticos. También tenemos las candidaturas independientes, ¿verdad? Entonces, en la decisión para la reelección en la vía independiente, como saben, para obtener el registro se tiene que nuevamente obtener el respaldo ciudadano, ¿verdad? Para contender en la elección. Y entonces ahí correspondería totalmente a la ciudadanía. Que hay un debate en que en algunas otras entidades federativas se exime de volver a cumplir con este requisito y que
eso ya fue declarado constitucional por la Corte, pero que en el caso de nosotros, de nuestra entidad, es diferente, ¿verdad? Y esa es una vía. La vía de los partidos políticos, efectivamente, es la llamada tensión que existe entre la reelección y el derecho a autoorganización o autodeterminación de los partidos políticos conforme a su normativa interna, ¿verdad? Aquí, efectivamente, en principio se pensaba que la reelección era en automático, inclusive se pensaba que era un derecho adquirido. Pues no es un derecho adquirido, ni siquiera es un derecho, es una modalidad para ejercer un derecho, que es el voto pasivo. Y en cambio, el otro sí es un derecho, ya la autodeterminación de los partidos. En gran medida, aquí también se liga a la rendición de cuentas a quién tiene que convencer el ciudadano que pretende reelegirse, si a la ciudadanía o al partido político. Ahí se presenta esta situación. Bueno, creo que en gran medida es la ciudadanía implícitamente, porque si en la lógica el funcionario de elección popular que pretende reelegirse garantiza el triunfo de una opción política, pues la lógica nos lleva a que sería postulado. Ahora, ya en casos muy concretos, no necesariamente si un partido pretende no postular a alguien es que no llegaría a postularse, porque recuerden que al interior de los partidos, recordemos, perdón, que hay unas decisiones democráticas también, hay órganos democráticos también, y entonces también existen los mecanismos legales para eventualmente presentar las impugnaciones en la vida interna del partido político, posteriormente ante las autoridades jurisdiccionales, y se decidirá si asiste, en todo caso, de ser una controversia, el derecho a un ciudadano o ciudadana para ser postulado por un partido político. Pero coincido ampliamente con lo que comentan, el derecho de postulación originalmente es de los partidos políticos, es quien evalúa en el caso de que la postulación sea por un partido político y la reelección sea por el mismo. Sería básicamente mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si nos hace favor, magistrado Edgar Danés. Y con mucho gusto. A ver, aquí está muy interesante la pregunta porque, aunque planteaste dos, es una sola, ¿eh? El tema del diagnóstico, ¿quién hace el diagnóstico? Pues evidentemente lo hace el partido. ¿Por qué? Pues porque el partido es el único que puede postular candidatos cuando los candidatos son mediante los partidos políticos. Y el diagnóstico es eminentemente de carácter electoral. A ningún partido político se le va a ocurrir volver a postular a un cargo de elección a una persona que no tiene la aceptación electoral. Y para eso, pues hay mediciones, hay manera de medir si una persona tiene o no aceptación. Independientemente de que haya hecho buen trabajo en la administración, porque miren, aquí hay que distinguir entre lo que es y lo que parece ser. Muchos gobernantes son muy malos, pero parecen buenos. Y hay muchos muy buenos que no se les ve, que parecen mediocres y malos. ¿Qué es bueno o qué es mal gobernante? Es muy difícil saber eso. Hay una percepción ciudadana, desde luego, pero aquí lo trascendente es lo que diga el partido político, porque son los únicos que pueden registrar candidatos. Y son ellos los que hacen el diagnóstico, y el diagnóstico es electoral nada más, porque los partidos políticos se inventaron para buscar el poder, agarrar el poder y no soltar el poder, ¿eh? Para eso son los partidos. Y pues claro, es justo, ¿verdad? Es entendible, es legítimo que quieran postular a los que les hacen ganar, no a los mejores. La reelección no premia realmente. Bueno, lo que premia es la posibilidad de quedarse en el poder, pero no el ejercicio de un buen gobierno. Hay malos gobernantes que se reeligen porque su aparato político les permite eso. Y aparte yo quiero destacar que el tema de la reelección no se puede hablar así nada más aislado, como si fuera una. No. Esto es el eslabón de una gran cadena. Miren, ha habido un gran avance en materia político-electoral en nuestro país. Hay muchas figuras modernas de democracia que se embonan todas o como si fueran los eslabones de una cadena. Yo les puedo hablar de la revocación del mandato, que es la otra cara de la reelección, cuando la gente lo que no quiere es que estés ahí y te quiere quitar. Yo les hablo de las candidaturas independientes, todas estas figuras son nuevas, las consultas populares, el tema de la paridad en todo, ahora las mujeres tienen derecho a todo, igual que en condiciones de los hombres, el voto en el extranjero, las cuotas electorales para estos tipos de grupos que son de alguna manera marginados, como las comunidades lésbico-gay, los transgéneros, los indígenas, los migrantes. Ellos también tienen representación y derecho a la representación política. Por eso digo, la reelección no debe de verse
en sí misma como una figura autónoma, sino que está formando parte de este nuevo sistema de derechos político-electorales y de estas nuevas figuras de avanzada democrática. Mi opinión, doctor Casas. Estupendo, muchas gracias. Bueno, justamente como bien infería, bueno, ni tan infería, ¿verdad? Porque pues lo dije directamente que iba a ser 2 en 1. Como bien dice Edgar Danés, pues efectivamente estoy intentando fusionar en alguna medida 2 preguntas porque pues nos quedan varias y el tiempo, ya nos quedan 20 minutos. Entonces voy ahora con otra nueva pregunta, bueno, otro comentario que en tono de pregunta voy a intentar juntar 2 temas en función de incluso de lo que acaba de comentar ahorita el doctor Danés. La primera es precisamente, la pregunta dice más o menos si la reelección favorece o no a la autonomía del legislador frente a los partidos políticos. Sería una. Y la otra, que también me gustaría sumarla, que en alguna medida tiene vinculación, es si la reelección contribuye a la profesionalización del trabajo legislativo. Entonces sería si contribuye o no la reelección a profesionalizar la labor de representar y de legislar, y la otra sería la pregunta si la reelección contribuye o no a la autonomía del representante político con relación al partido. Ahora, si no tienen inconveniente, pues voy a volver a alterar el orden para que vayamos haciendo este mix. Y ahora pues me gustaría que en primera instancia nos hiciera favor de darnos su opinión el magistrado Edgar Iván Arroyo. Si nos hiciera favor, el magistrado. Muchas gracias. En el punto de si la reelección le da autonomía al representante popular frente a los partidos políticos, bueno, yo creo que en parte quedó respondida con lo que comentamos con antelación, porque al final de cuentas llegamos a la conclusión de que quien hace la postulación es el partido político, no se genera totalmente una autonomía, salvo por la cláusula de excepción que establecen los artículos 59 de la Constitución, el 115 y las propias constituciones locales en la atribución de desarrollo legislativo que le confiere el 116, respecto a que pueden renunciar a la militancia antes de la mitad del periodo de su mandato y entonces ya podrían ser postulados por una opción política diferente en ese punto. Respecto de la profesionalización del trabajo legislativo con motivo de la reelección, bueno, pues precisamente este fue uno de los puntos que se tomaron en cuenta o se analizaron para la introducción de la reelección en la reforma de febrero de 2014, en la Carta Magna, que venía en el Pacto por México, precisamente. Y previamente, o en esta discusión, se señalaba que existía poco conocimiento de los legisladores en el primer año de ejercicio, y eso afectaba un poco a la técnica legislativa, muchos comentarios al respecto, y que bueno, la reelección lo que permitía es precisamente que la curva de aprendizaje, que en ocasiones era un poco extensa, no afectara precisamente al producto de la legislación, de las leyes que se emitieran. Y ese es el argumento total, coincido totalmente, definitivamente es eso. Más aún, obviamente, cada legislador cuenta con un aparato de asesores que a su vez se profesionalizan también en cuanto a la función que les corresponde, y bueno, definitivamente genera un beneficio para la ciudadanía en la construcción de leyes y sobre todo en la construcción de acuerdos, porque la construcción de acuerdos en un órgano legislativo es paulatino, ¿verdad? Entonces creo que sí es positivo, sí nos ayuda en gran medida a la profesionalización, sería mi punto de vista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Maestra Gloria Reina, si nos hace favor. Sí, gracias, doctor. En cuanto a la pregunta de que si favorece la independencia, en el caso de los diputados y senadores serían los que me referiría, pues evidentemente pudiera decirse que la reelección por sí sola no garantiza el fortalecimiento, por ejemplo, del Congreso. Es una condición necesaria para ello, pero no es suficiente. De hecho, hay consenso de que la reelección es más un conjunto de medidas que hay que tomar en cuenta para ir fortaleciendo el poder legislativo y alcanzar de esa manera una democracia más robusta. También existen propuestas de los especialistas que debemos considerar la pertinencia de ampliar los periodos ordinarios de sesiones, o sea, otras medidas
que pudieran ayudar a esta independencia, ¿sí? Mejorar los instrumentos de control parlamentario, contar con un mejor sistema de supervisión del gasto público, fortalecer el trabajo de las comisiones parlamentarias y tener más tiempo para estudiar un proyecto de presupuesto que anualmente se presenta por parte de la figura presidencial del presidente. Eso sería en cuanto a la pregunta de la independencia de diputados y senadores, o sea, refiriéndome concretamente a la Cámara, al Congreso, ¿sí? Al Congreso de la Unión. En el caso de la profesionalización de los individuos electos, yo considero, es mi opinión personal, que precisamente, como dijo el magistrado, el ideal a alcanzar a través de la inmediatez de la reelección consecutiva es precisamente ese, la profesionalización de las carreras políticas de los individuos, ya que los prospectos de reelegirse y permanecer en el cargo por varios periodos consecutivos motiva a los legisladores y miembros de los ayuntamientos a informarse, a aprender sobre diversas materias, a mejorar su técnica legislativa y a trabajar con mayor eficacia y disciplina. También se inyecta estabilidad política y legislativa, se desarrollan habilidades tales como prudencia, la negociación, la discreción como herramientas básicas en el quehacer político. Entonces se fortalece el carácter representativo de la democracia. Si bien bajo pena de ser castigados en las urnas, los legisladores, los alcaldes, los regidores y síndicos prestan mayor atención a las preocupaciones de los electores de sus distritos y localidades, impulsando propuestas que atiendan esas necesidades y también defendiendo sus principales logros. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, maestra. Si nos hiciera favor, doctor Armando Villanueva. Gracias, doctor. Sí, yo creo que efectivamente, tal y como lo han enunciado, pues la reelección genera una verdadera especialización en los diferentes temas, ¿no? Imagínense ustedes ese senador que estuvo 47 años en el Senado, pues era un real experto, ¿no? O un munícipe, un alcalde que ha sido reelecto constantemente, pues va a poder lograr una especialización, una especie de servicio civil dentro de lo que sería el ejercicio de estos cargos públicos de elección popular. Entonces yo creo que sí se mejora, sí evoluciona, la capacitación es amplia y se logra la profesionalización, que seguramente generará el beneficio hacia todo el país y todos los municipios y en general, ¿no? El tema también con respecto a la autonomía que en un momento dado pueden tener los representantes populares frente a los partidos políticos, pues yo me imagino que si son cabales, pues deberían de conservarla. Sin embargo, la disciplina partidaria está sumamente arraigada en la idiosincrasia mexicana y obviamente si el partido dice pues va a ser verde, si dice que es morado, va a ser morado, si dice que es amarillo, va a ser amarillo. Y entonces esas situaciones impiden que realmente los diputados o los senadores, o en este caso los alcaldes, pudiesen llegar a desarrollarse ampliamente dentro de estas decisiones que lleguen a tomar en el ejercicio del poder público. Al final de cuentas, llegaron como partido, y bien lo dijo el doctor Danés, ¿no? Y llegaron tratarán de quedarse pues a horca y cuchillo, con la intención pues obviamente de hacer valer sus ideales o sus intenciones que postulan a través de sus idearios, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y creo que la historia lo refleja plenamente, ¿no? Así ha sido a lo largo de la historia de nuestro país, desde 1824 hasta pues la época que estamos viviendo en la actualidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, el doctor Edgar Danés. Si me permiten, yo digo, evidentemente se destacan las bondades de la reelección y se fortalecen los partidos más que los gobernantes con este tipo de figuras, porque son los partidos los únicos que pueden postular a refrendarles, vamos a decir. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones electorales para que ganen. Como lo decía hace un momento y lo repito, los partidos políticos son para llegar al gobierno, quedarse en el poder, mantenerse ahí. Entonces, en esa lógica política, pues se entiende que la reelección tiene ese propósito, pero solo en cuanto sirvan los intereses de los partidos políticos, porque independientemente, y les repito, que sea un buen gobernante, pues no, o sea, la profesionalización y esto no se da si no hay esa, digamos, comunicación entre
funcionario y el partido político. Luego a veces se hacen distanciamientos en el ejercicio del gobierno. Aquí yo quiero destacar el tema de la autonomía de los partidos políticos. A mí me parece interesante que la reelección, eso es lo que fortalece, la autonomía de los partidos. Y yo digo que el monopolio de los partidos políticos, más bien, en caso de las postulaciones, porque solo ellos lo pueden hacer. Y en cuanto a que la profesionalización, miren, yo tengo mis reservas. El ejercicio del gobierno es constantemente es muy dinámico y no se presentan nunca las mismas circunstancias. Entonces, eso de decir que yo me voy a volver un experto alcalde porque me he reelecto 2 o 3 o 7 veces, pues no es precisamente porque las condiciones de cada trienio pues no son las mismas, se van dando condiciones distintas. Puedo tener una experiencia hacia atrás, pero no una experiencia hacia adelante, puesto que hacia adelante me esperan circunstancias siempre novedosas. La sociedad está en constante movimiento y evolución, hay figuras jurídicas nuevas, hay figuras políticas diferentes y todas son condiciones diferentes. Entonces, yo cuestiono mucho el tema de la profesionalización en el sentido de que me especializo. Sobre todo en países en donde no está muy arraigada la tradición democrática. El ejercicio, por ejemplo, de los programas de gobierno para la clientela electoral no tiene nada de democrático. Sin embargo, pues en una sociedad como la norteamericana no la podemos traspolar al modelo mexicano, ¿verdad? Donde la tentación es tanta que tenemos toda una literatura jurídica, tenemos toda una literatura legal en torno a los límites que se debe de poner al ejercicio de este tipo de programas en periodos electorales. Por eso digo yo, hay que analizar en el contexto en el que hablamos de la reelección y el contexto en el que se da el juego que tienen los partidos políticos en el sistema electoral en cada, digamos, época de nuestro devenir histórico. Es mi opinión, doctor Casas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, finalmente, compañera y compañeros, ya no sería de 3, si me permiten que sea de 2 minutos. Yo quisiera que ustedes hicieran una recapitulación y tal vez el tenor, si me permiten, les propongo que el tenor de su opinión final vaya en el sentido de, prácticamente han coincidido ustedes, ¿no? Han coincidido en que son más las ventajas que las desventajas de la reelección, pero bueno, ustedes también han hecho algunos señalamientos sobre sus limitantes, sus carencias o los déficits que tiene. ¿Qué piensan sobre ello? ¿Qué haría falta? Hay una última pregunta que está también ahí en la batería de preguntas. ¿Qué le falta? ¿Qué le haría falta para perfeccionarla? Tal vez yo retiro la palabra perfeccionar, ¿verdad? Sería muy excesiva la palabra. Pues para hacerla más funcional, ¿verdad? De acuerdo a nuestra cultura política. Bien señalaba el doctor Villanueva, pues el antecedente es los cacicazgos, ¿verdad? El enquistarse en el poder, eso fue de alguna medida por lo que se legisló la no reelección. Entonces, como bien dice el doctor Danés, pues las circunstancias ahora son otras, ¿verdad? El contexto es otro. ¿Qué le haría falta, si me permiten? ¿Qué hace falta tanto en términos jurídicos como en términos políticos? Me gustaría escuchar, entonces ahora en primera ocasión a la maestra Gloria Reina, y si me hace usted favor. Gracias. En efecto, siempre se habla de las cuestiones que son a favor de plantear lo que es la figura de la reelección. Si bien es cierto, estamos en un tránsito, estamos en un escenario en donde apenas vamos a ver o vamos a empezar a analizar realmente de qué tipo de circunstancias adolece esta figura. Porque como lo veíamos en la cuestión de la materia electoral, y aquí me permito enfocarme a este punto. Por ejemplo, se han definido distintas controversias a través de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se entendía incluso que cómo era posible la reelección ponerla frente, por ejemplo, a un principio como lo es la paridad de género. También de que si es necesario que los que se van a reelegir se separen a tiempo, pidan la licencia correspondiente porque pudiera ser un motivo de inequidad en la contienda. Entonces, como que muchas cosas están empezando a surgir y van a ser resueltas a través de la interpretación precisamente, pero ya de los casos concretos a cómo vayan surgiendo en el escenario, ¿sí? Entonces, yo creo que si bien
es más de destacarse los beneficios de la profesionalización, de abonar en este caso a que haya continuidad en los proyectos, en que los ciudadanos elijan que quieren que una persona repita otra vez a través de este voto, pues yo creo que vamos a ver los efectos muy pronto y sobre todo en estas elecciones porque va a ser muy copiosa las posibles controversias que se den, porque va a haber muchos que van a ser, se van a proponer para reelección. Entonces, en Tamaulipas en específico, el escenario va a ser muy cercano, sí, es pronto. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Okay, muchas gracias. Magistrado Edgar Iván Arroyo. Muchas gracias. Me centraré en un punto que coincido con la maestra Gloria, en el tema de la separación del cargo. Aquí ya tenemos una sentencia de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señala que si la norma permite que un ciudadano o ciudadana que pretenda reelegirse no se debe separar del cargo, entonces será su potestad, su decisión hacerlo o no. Yo creo que a nivel legal yo estaría totalmente a favor de que sí se pudiera regular precisamente esa separación del cargo, porque se presentan tensiones fuertes con el artículo 134 constitucional, concretamente los párrafos 7º y 8º, que es la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, que no admiten excepciones. No porque alguien se reelija puede promover su figura, puede utilizar una pluma, un celular en una campaña electoral. No hay una excepción al principio de equidad en la contienda electoral. Entonces creo que esto genera dificultades en la práctica. Genera dificultades fuertes porque en un caso concreto pudiera llegar al caso de que se ponga en riesgo los principios que rigen la materia electoral y una eventual impugnación y análisis de una nulidad de elección. No digo que porque suceda tiene que proceder la nulidad de elección, que es cada caso concreto, pero está latente y este tipo de situaciones, desde mi punto de vista, afectan al objetivo de la reelección, que es precisamente la confianza de la ciudadanía, acrecentar la participación ciudadana. Entonces, desde mi punto de vista, estos son temas que, bueno, ya son resueltos por tribunales, por muchas autoridades jurisdiccionales, pero que desde mi punto de vista complica un poco precisamente la aceptación de la reelección. Es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Doctor Armando Villanueva, si nos hace favor. Muchas gracias, doctor. En realidad creo que en el tema de la reelección, pues todavía hay mucho que desarrollar, ¿no? Encontramos los argumentos que hemos vertido aquí, pues que pueden ser también aplicables al caso del presidente de la República. Ya la historia nos mostró en alguna ocasión la modificación al artículo 83, en donde se estableció la posibilidad de la reelección allá en el 27, para después quitarlo en el 28 y elevar de 4 a 6 años. O encontramos, por ejemplo, la posibilidad de hasta 12 años. ¿Y por qué no más hasta 12? Y en el caso de los legisladores locales, pues habla de 4 periodos, pero no dice que los periodos son de 3 años. Imagínense que una constitución local establezca periodos de 4 años para sus diputados. Pero entonces, hasta 4 años serían hasta 16 años. Entonces, son cosas que habrá que ir limando, que habrá que ir perfeccionando a lo largo, pues, de las próximas elecciones, ya sea a través de acciones de legislador o a través del golpe de sentencia de los magistrados electorales o de tanto federales como locales, con la intención de que, pues, vayamos desarrollando todos estos temas que han dejado pendientes tanto el constituyente con una mala técnica legislativa o en duda, como incluso en la facultad de desarrollar este tipo de principios en las legislaciones tanto federal como local. Yo creo que en la medida en que se estén presentando los problemas en las elecciones, pues el legislador tendrá que buscar una solución justa a ese problema que se le está presentando, pero entre tanto serán los
los órganos jurisdiccionales electorales los que tengan que ir resolviendo cada una de estas posturas, ¿no? Yo creo que en esa medida, pues iremos evolucionando lo largo del tiempo. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Si nos hace favor, doctor Edgar Danés. Sí, con mucho gusto. Yo creo que lo que le hace falta a la reelección es que la dejemos. O sea, que la dejemos que camine, que la dejemos que se vaya desarrollando. Y en esa evolución natural, pues nos va a ir marcando esos puntos o esas tuercas que habrá que ir ajustando en el camino. Ya lo dijo, por ejemplo, la maestra Gloria hace un instante, que el tema, por ejemplo, de paridad. Reelección y paridad de repente pueden chocar. Ya se han establecido criterios en donde se dice que la paridad pues, es superior aquí, en este caso, al criterio de la reelección. En el caso de lo que decía el magistrado Iván, la reelección choca también con el principio, de repente, ¿verdad?, de la equidad en la contienda electoral, y eso pues hay que observarlo con detalle, porque sí parece una contradicción, ¿eh? El que está en el ejercicio del poder, por ejemplo, el caso de los presidentes municipales, ellos no necesitan renunciar para poderse presentar al proceso de reelección. Entonces, sí entran en una condición de ventaja en el proceso electoral. Me parece interesante también esa observación. Lo que dice el director Armando Villanueva, yo creo que también es muy válido. El tema de la reelección presenta muchas novedades y que pues, desde sus orígenes, ¿verdad?, ha sido un tema auténticamente polémico. Hace una referencia histórica que me parece muy válida. La revolución que encabezó Porfirio Díaz pues tenía como lema la reelección. Decía, respeto a la Constitución y no reelección. Era el lema de Porfirio Díaz, por favor. Imagínense cuando iniciaba su movimiento revolucionario a finales del siglo XIX. Y Francisco I. Madero, bueno, no se los platico, también su lema, sufragio efectivo y no reelección. Y como pueden ver, la reelección ha sido una especie de motor del desarrollo político de nuestro país, y ahora que tenemos la reelección, bueno, pues va a ser otro motor, un motor también para el desarrollo político de todas nuestras instituciones, y coincido con el director Armando Villanueva cuando dice que esto será en un principio a golpe de tribunal y posteriormente será el legislador el que vaya recogiendo estos criterios judiciales para convertirlos en letra de ley. Creo que la reelección va bien y creo que va a ir mejor si la dejamos andar. Es mi opinión. Estupendo, doctor Danés. Bueno, pues ya están ahí los comentarios, las reflexiones. Yo simplemente, si me permiten, anotaría que sería deseable que la reelección no nos lleve a la parodia de la película de La Ley de Herodes, ¿verdad? Que, como decía el doctor Villanueva, no vaya a ser que se les pase la mano a los legisladores y vayan ampliando los periodos más y más, y bueno, vayamos a reproducir lo que queríamos resolver. Y a mí me gustaría que el comité que nos hace favor de apoyarnos técnicamente nos dijera si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Yo he estado siguiendo, pues hay muchas felicitaciones para todos. Si me detengo en las felicitaciones, pues es que prácticamente son comentarios para ustedes en lo personal, felicitándoles por sus opiniones, y obviamente a la facultad por haber organizado de manera conjunta este congreso. Entonces, ustedes que me escuchan, Gustavo y Ender, ¿ustedes tienen anotada alguna pregunta? Si quisieran ustedes directamente plantearla. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por su acertada moderación. No hay más preguntas del público, como bien lo menciona. Nos quedamos con esos comentarios positivos respecto a este tipo de actividades. De nuevo, le agradecemos al doctor Ernesto Casas Cárdenas por su excelente participación como moderador en este panel. Le recuerdo que hoy nos acompañaron los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas, doctor Edgar Danés Rojas, licenciado Edgar Iván Arroyo, maestra Gloria Reina, y también nos acompañó el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Le cedo ahora el uso de la voz al maestro Juan Gustavo Puga Rodríguez para que efectúe los protocolos de clausura de este congreso. Muchas gracias, Ender. Pues con esta actividad, con este último panel, con el tema de si ha sido funcional la reelección en México, damos por concluidas las actividades. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales.
en este primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Campus Victoria, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas y Participación Social, así como Quibernos, Tamaulipas. A continuación le pedimos a el doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Campus Victoria, que nos haga el honor de dar por clausurado los trabajos de este primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021. Adelante, doctor Armando. Muchas gracias, maestro Gustavo. Han sido 2 días extraordinarios, jueves y viernes, 11 y 12 de marzo, en donde hemos tenido la oportunidad de escuchar pues verdaderas opiniones actuales, documentadas, con relación a los retos y a los avances que en materia electoral se tienen, pero también con relación a la agenda pendiente, a la participación ciudadana. Y yo creo que en la medida en que las instituciones universitarias vayan generando este tipo de actividades, bueno, pues se puede ir nutriendo a la sociedad y principalmente a los jóvenes que serán el futuro de nuestro país. Y por eso, bueno, pues muy agradecido por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a los organismos que colaboraron en la celebración de esta actividad, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Tamaulipas, al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, al Observatorio Ciudadano y al Quibernos, que también estuvo presente dentro de esta actividad. Y por consecuencia, bueno, pues todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues nada más nos motiva a convocar en una ocasión futura a una segunda actividad en esta materia. Y con eso, pues quiero dar las gracias también a quienes han participado en este panel de cierre de nuestras actividades, que estuvo realmente extraordinario. Me voy muy satisfecho de todas las opiniones que escuché, que son verdaderos expertos en el tema. Y con eso, pues agradecerle también al doctor Casas, que moderó el panel, y a toda la actividad que desarrollaron a lo largo de estos 2 días, tanto Ender Velarde como moderador en diferentes partes del evento, y a Gustavo Puga, que ha estado al frente de la organización de nuestra actividad. Y por consecuencia, bueno, pues damos por concluidos los trabajos de este primer Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021. Enhorabuena a todos los que participaron y a todos quienes nos escucharon a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Éxito a todos.